Hola, buenos días a todos. Vamos a dejar un minutito de cortesía, ¿vale? Para que la gente se vaya conectando y nada, a las 10 y 2 minutitos comenzamos. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Nada, vamos a arrancar esta mañana otra vez con un nuevo webinar de TIC Negocios de aquí de la Cámara de Comercio de Valencia. Esta vez es sobre Industria 4.0, ¿vale? Igual estamos ya saturados con muchos webinars de marketing, e-commerce, por lo tanto, hoy nos centramos en la industria. Y concretamente hoy tenemos como empresa que nos va a ayudar a realizar este webinar a Duit, ¿vale? Duit es una de las principales sistemas MES del mercado nacional e internacional. Ha ayudado a digitalizar a más de 100 empresas, dotándolas de datos a tiempo real y mejorando también sus procesos, ¿vale? Duit es un producto de IPCYC, ingenieros, ¿vale? Consultora especializada en organización industrial, y para que nos pueda presentar mejor el webinar tenemos a Cristina Flores, ¿vale? Que es la directora comercial de Duit MES, que lleva más de 5 años de experiencia en este ámbito. Aquí tenemos a Cristina, hola. Hola, buenos días, Bianca. ¿Qué tal? Muy bien. Y nada, durante el webinar, como ya habéis visto en la inscripción, pues trataremos de enseñar un ejemplo de modelo de planta digitalizada. También entraremos en herramientas para llevar a cabo la digitalización de procesos. Los objetivos que requiere obtener este cambio, ¿vale? Creo que es el punto más importante a tratar del webinar. Y ejemplos reales de clientes que ya han pasado a digitalizarse con el MES y el MOM, ¿vale? Y nada, cuando finalice el webinar, ¿vale? Yo voy a dejar a Cristina que pueda impartirlo y tenéis una cajita de preguntas en vuestro panel de control en el webinar, ¿vale? Y podéis hacer las preguntas y al finalizar el webinar las contestaremos, ¿vale? También tenéis en la parte de documentos, como veis, tenéis un panel de control muy sencillito, preguntas, documentos. Ahí tenéis también la documentación y el PPT que utilizará Cristina durante el webinar. Y cualquier pregunta también por la parte de preguntas podéis escribir y os contestaremos. Nada, dejo ya a Cristina y yo me retiro y nos vemos al finalizar el webinar. Espero que vaya todo genial. Gracias, Bianca, por Muy la bien. presentación. Muy bien. Vamos a ver si empezamos, si puedo compartir. Vale, perfecto. A ver, un segundito. Vale, entiendo que se ve la presentación sin problema. Y vamos a empezar. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, pues como siempre, agradecer a TIC Negocios y Cámara Valencia, ¿no? La organización y gestión de estos webinars y estas sesiones que creo que pueden ir muy bien para las empresas, tanto del tema que vamos a tratar hoy como otros. Pues siempre hay cosas que nos inquietan y que nos va muy bien que alguien nos dé más información o que nos cuente pues, qué está pasando ahora, ¿no? en el ámbito de la línea en la que queremos profundizar. Bueno, el tema de hoy, como sabéis, es la digitalización de fábrica. Vamos a ver varias cosas dentro del webinar, ¿vale? Porque creo que es importante que pasemos por algunas partes para poder entender el fin de todo esto. Así que nada, si os parece, os explico un poco ese contenido que vamos a ver. Voy a haceros una presentación muy breve, pues para que entendáis, ¿no? Esta chica por qué habla de esto y por qué parece saber algo de esto. Vamos a ver unas herramientas, ¿no? O algunas de ellas de las que nos encontramos para poder llevar a cabo la digitalización. Después vamos a ver el modelo ideal de planta, que no todos tenemos el por qué llegar a ese modelo ideal, pero lo que se concibe como tal. Algunos de los objetivos o algunos de los hitos que debemos tener en cuenta para poder digitalizar, ¿no? Es decir, yo digitalizo por algún motivo y ahí tendremos pues, una numeración de los más importantes. Después os pondré dos vídeos breves de 2 minutitos, 3 minutitos, de dos de nuestros clientes como ejemplo para que veáis pues, ellos por dónde han pasado, qué han conseguido, qué han hecho en cuanto a la digitalización de planta.
Y ya para finalizar, pues unas breves conclusiones donde trataremos, yo diría que el resumen, ¿no?, de todo esto o con lo que nos debemos de quedar para poder empezar a digitalizar nuestros procesos. Bien, en el punto 1, donde vamos a presentarnos nosotros, pues como os ha dicho Bianca, la empresa madre nuestra es IPIC Ingenieros. IPIC es una consultora, está especializada en organización industrial. Llevamos más de 25 años trabajando, pues, a pie de campo con las empresas manufactureras de todo tipo de sectores. Somos alrededor de 42 personas en lo que viene a ser la empresa y ya hemos trabajado o trabajamos con más de 400 clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros tenemos la central ubicada en Alcoy y Alicante y luego tenemos otra sede de otra delegación técnica en Valencia. Cuando se crea IPIC hace 22 años, pues bueno, se crean dos áreas, que son organización industrial y normalización y certificación. Como comprenderéis, pues normalización y certificación trata o ayudamos de tratar, o sea, tratamos de ayudar a las empresas a todo el tema de certificaciones, normativas, ISO, auditorías, etcétera, etcétera. Organización industrial, pues es la patita en la cual a través del Lean Manufacturing, a través de nuestros ingenieros, ayudamos a las empresas a mejorar procesos, aplicando técnicas de mejora, y a raíz de esas necesidades encontradas en planta durante varios años, se crea digitalización industrial hace 12 años. Dentro del área de digitalización industrial, que es la que hoy nos reúne aquí, es importante recalcar que somos fabricantes de 3 softwares industriales, enfocados a mejorar distintas áreas dentro de la empresa, ¿vale? Comet, por ejemplo, es un GMAO para la gestión del mantenimiento, ControlDoc es un gestor documental para toda esa burocracia que generamos y gestionamos en cuanto a calidad medio ambiente. Y DoIT al final es como la madre de las herramientas porque tiene la capacidad de poder inducir a los otros dos como complementos y es un sistema MES evolucionado a MOM para la captación de datos en planta, para controlar el proceso productivo y reducir costes de fabricación. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que pues bueno, DoIT es una de las plataformas que forma parte de la industria 4.0, que nos va a ayudar a dotarnos, ¿no?, de esa digitalización. Como consecuencia, pues siempre vamos a intentar buscar un ROI lo relativamente rápido en cuanto a la implantación de ese tipo de soluciones. Importante que tengamos en cuenta también que nuestro sistema MES, en este caso, pues tiene la capacidad ya no solo de conectarse a las máquinas o de coger datos de planta, sino que ya también, al evolucionar a MOM, tenemos una capacidad de gestionar operaciones mucho más grande, de hablar con otras áreas operacionales, de integrarnos con otros softwares, de comunicarnos con periféricos y todo esto con la finalidad de dotar a la planta, ¿no?, de una comunicación 360 grados de forma unidireccional y, como siempre, pues en tiempo real. Obviamente, pues integrado a cualquier RP, a cualquier SGA, bueno, son cosas, ¿no?, que ya creo que son imprescindibles, ¿no?, a la hora de implantar este tipo de soluciones. Bueno, una vez hecha la presentación, como habéis visto tampoco he querido dilatarlo más, vamos a ver herramientas para la digitalización. En primer lugar, quiero que tengáis en cuenta que la digitalización es muchas cosas, ¿vale? O sea, hasta realmente poner un ordenador en planta es digitalizar, así claramente. Lo único es que es verdad que la digitalización de procesos ya no es tan sencilla y ya no solamente colocar un ordenador, sino que debe de llevar todo una lógica y un análisis previo para saber qué herramientas yo voy a requerir para empezar a digitalizarme. Como decía Bianca, ¿no? Industria 4.0 es un tema global. Como ya sabéis, y si no sabéis os digo, la industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. Es una evolución importante porque abre un campo que antes, hace años, no se contemplaba, y es la interconectividad de las cosas. Esta industria 4.0 nos dota y nos permite interconectar cosas, ¿vale?, que ahora veremos, que antes era imposible o no se nos ocurría que pudiera hacerse o no había herramientas para ello. Aquí tenéis algunos de los habilitadores más comunes que esta industria 4.0 pues ha ayudado a emerger, puede ser Big Data, robótica, todo lo que viene a ser en cuanto a realidad aumentada, sistemas de integración, elementos IoT que ya los dotan de mucha capacidad para conectar con cualquier software de recogida de datos.
Todas estas herramientas lo que van a hacer es ayudarnos a digitalizarnos. Ahora bien, ¿qué herramienta necesito? Pues dependiendo de dónde me duela, elegiré una cosa o elegiré otra, siempre y cuando sabiendo qué quiero conseguir. Aquí os pongo otros ejemplos. Pensad que tenemos dentro de una planta productiva o dentro de una fábrica muchos elementos o muchas interferencias. Es decir, trabajan muchas áreas operacionales, todas llegan a parar a planta. Estamos hablando de que tenemos calidad, tenemos trazabilidad, tenemos logística, tenemos la producción pura y dura donde tenemos esas máquinas y esos operarios trabajando. Y que al fin y al cabo, pues igual vamos mejorando ciertos aspectos o ciertas cosas, pues vamos incluyendo, imaginaros, ¿no? Lectores de códigos de barras porque hemos etiquetado previamente nuestras materias primas o nuestros productos semi-elaborados y ya estamos, pues bueno, empezando a digitalizar, porque al fin y al cabo tener un lector de código de barras ya significa digitalizar, porque ya no lo estoy imputando a mano o ya no lo estoy recogiendo a mano. Aparte de esto, pues obviamente podemos dotarnos o podemos encontrar visión artificial, ¿vale? Que sería este primer icono. La visión artificial, a lo mejor no a todos nos hace falta. O sea, cuando hablamos de visión artificial es porque lo que hacemos es quitar a una persona que está haciendo un trabajo repetitivo, incluso estamos hablando de controles de calidad o sectores como pueda ser alimentación, cosmética, química, farma, ¿no? En el cual es muy importante la homogeneidad del producto o que necesitamos a nivel visual ver que el producto está conforme, ¿no? A lo que debe ser. Obviamente el ojo humano se cansa, llega un momento que no puede tener en cuenta todos los parámetros, incluso temperaturas, viscosidades, humedades. Pues para ello tendríamos esta herramienta de digitalización, que sería la visión artificial. Esa visión artificial nos va a ayudar a poder recoger esos datos de forma automática sin depender de ese operario, de esa persona, porque al fin y al cabo yo lo puedo destinar a hacer otras tareas, pero sí que voy a tener una mayor fiabilidad en la recogida o análisis de esa información que está pasando por ese sistema de visión artificial. ¿Por qué? Pues porque yo puedo crear ciertos algoritmos y ciertos parámetros dentro de ese software de visión artificial que me recoja en cuanto a controles de calidad, parámetros, mediciones. Sabéis que eso se configura y que podemos obtener temperaturas, mediciones, espesores. Podemos obtener prácticamente lo que queramos de nuestro producto, ¿no? Del producto que fabricamos. Entonces, aquí tendríamos una herramienta. ¿Nos hace falta a todos? Pues no, hará falta a quien realmente le aporte valor. Por otro lado, al lado tenéis lo que sería una simulación de un SGA, ¿no? De un sistema de gestión de almacenes. Aquí sí que voy a decir que tarde o temprano esto le hace falta a todas las empresas. Es decir, el digitalizar las entradas, salidas y movimientos de mi almacén con la codificación de los mismos, con el registro de los mismos en cuanto a proveedores, fechas, lotes y demás, pues es súper importante. Es que aquí no voy a mentiros. O sea, es súper importante que podamos tener un almacén controlado porque al final nos va a ayudar a permitir una trazabilidad de nuestro producto evitando pues quejas de clientes, devoluciones y pues bueno, errores humanos que al final con las etiquetas y los papelitos que vamos dejando o pegando en los palets, pues vamos, prácticamente siempre está el error a la vuelta de la esquina. ¿Vale? Aquí tendríamos otra herramienta, un SGA, perfecto, enfocado al almacén. Muy bien. Después tenéis bajo robots, ¿vale? Tenemos brazos robóticos que encima van dotados de conectividad Wi-Fi, que pueden ser robots colaborativos, paletizadores, etcétera. ¿Qué digitalizamos? Pues esas tareas. Nosotros si aplicamos robótica es porque realmente hay un trabajo muy repetitivo que incluso puede crear lesiones a esta persona o a esta gente que tenemos trabajando en esta área y que al fin y al cabo a nivel económico nos va a permitir amortizar esta inversión en poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a esa persona que tenemos aquí la vamos a poder destinar a otras tareas, igual que hemos dicho antes. No se trata de sustituir a nuestra gente por elementos de digitalización, pero sí que si podemos ayudarlos y podemos destinarlos a hacer otras tareas que a mí como empresario o como director de planta me aporten más valor, oye, pues perfecto, ¿vale? Tendríamos otra herramienta, la robótica. Perfecto.
Como habíamos visto antes, pues tendríamos esa posibilidad también, ¿no?, de leer códigos de barras, de leer RFID. Al final lo que hacemos es dotar de un código único a un producto, a una bandeja donde yo voy a situar productos, a un pallet, a cajas o contenedores, que después al final lo que evito es que tenga que anotar o que tenga que registrar esa trazabilidad o ese movimiento de esa caja o de ese contenedor a mano, y que yo, a través de una lectura de código de barras, que ya veremos luego dónde va esa información, yo puedo gestionar y manejar. Hecho también de digitalización, porque recordemos cómo se trabajaba o cómo aún trabajamos las empresas que imprimimos una etiqueta por cada uno de nuestros productos, que aunque lo hagamos a través de un ordenador y eso nos imprima una etiqueta a través de una impresora Zebra o la marca que tengamos, lo tenemos que hacer a mano, y que lo tenemos que hacer las veces que recibimos, movemos, cambiamos, damos de alta, damos de baja, enviamos a clientes, etcétera. Pues bueno, a nivel interno, muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos están empezando también a aplicar esta tecnología, pues sobre todo en lo que viene a ser hortofrutícola, porque las bandejas, al fin y al cabo, de trabajo, ¿no?, en cuanto a manipulación de frutas y verduras, son siempre las mismas a nivel interno. Cuando pasan por lavado, calibrado, etcétera, se ha identificado cada una de esas bandejas o de esas cajas con una tarjeta o con una etiqueta RFID, que a través de un lector de RFID después nos da la posibilidad de trazarlas, de almacenar esos movimientos y esos registros de mi producto desde la entrada hasta la salida, ¿vale? Por ejemplo. Después también tenemos otra tecnología o otra herramienta que nos va a ayudar a la digitalización, que sería este ordenador que tenéis bajo, que al fin y al cabo lo que he intentado simularos es un Business Intelligence. Un Business Intelligence es un motor de cálculo donde yo puedo leer, ¿no?, de varias tablas de datos y crearme mis propios cuadros de mando visuales con gráficos, tablas, que cada cierto tiempo a mí va a ir actualizándome esta información, y a un golpe de clic yo voy a ver estos datos. ¿Es digitalización? Por supuesto, porque si yo no tengo, por ejemplo, un Business Intelligence y quiero trazar datos de distintas herramientas, voy a tener que recoger los datos de cada una de ellas, sentarme en un Excel o sentarme en un papel y boli y empezar a trazar, calcular y analizar realmente, ¿no?, esa información. Bien, aquí os he puesto, ya os he dicho, ejemplos de herramientas que nos van a ayudar a digitalizar en función de los ámbitos que queramos nuestra planta, nuestra producción. Pero la realidad es que todo esto no es necesario para todas las empresas. Pero estas dos herramientas que tenemos aquí, ¿vale?, que serían el ERP y el sistema MES, en parte sí que pueden ser más necesarios. ¿Por qué? Porque ya engloban muchas más áreas operacionales, no trabajan a nivel individualizado, como hemos visto anteriormente, que cada uno estaba muy enfocado a lo suyo, sino que cuando ya hablamos de ERP o de sistema MES, englobamos todo lo que una planta o una empresa trabaja o gestiona. Vamos a empezar por el ERP. Yo entiendo que todos o la mayoría de los que estáis aquí sabéis lo que es un ERP, no obstante os hago una breve definición. El ERP es un sistema de gestión empresarial, es un software informático que nos va a ayudar a gestionar la empresa. El ERP recoge información de muchas áreas operacionales, pero en la mayoría de ocasiones es una gestión muy documental la que lleva. ¿En el sentido de qué? Pues que recoge pedidos, crea órdenes de trabajo, lleva recursos humanos, llevamos contabilidad, llevamos compra, llevamos logística. Todo eso lo lleva ese ERP, o vamos a llamarle cerebro de la empresa, o ese cerebro de la empresa, que si os fijáis, pues siempre va a estar ubicado en una zona superior, ¿vale? Vamos a llamarlo oficinas, y la gente que tenemos en esos despachos va a trabajar en su área, pero dentro del mismo software, con lo cual ya estamos recogiendo información de distintas partes de la empresa con un mismo sistema que me está centralizando toda esa información y gestionando todos esos datos. Perfecto. Ahora vamos a ver. Los ERPs, me da igual, SAP, Sage, Navision, Oracle, incluso bases de datos propias. Ha habido clientes con ERPs desarrollados propiamente o por algunos consultores. Me parece perfecto. El ERP ayuda mucho a la organización de la empresa en cuanto a esa logística y esa generación de documentación que se crea, ¿no?, al establecer una empresa. Pero tenemos que tener en cuenta
que no va a poder controlar toda la empresa. Porque cuando hablamos de empresas manufactureras, la empresa también compone, o tiene un componente importante que es la producción, que es la fábrica. Por suerte, por desgracia, los ERPs tienen varios módulos de producción que nos ayudan en parte a gestionar lo que ocurre en planta, pero no de una forma ágil y sencilla, porque al final el ERP no está hecho para estirarlo tanto hacia abajo. El ERP está hecho para ser el cerebro, situarse arriba, que lo dotes de información y él mismo ya te dará lo que tú consideres, ¿no?, necesario. Pero cuando hablamos del ERP en cuanto a planta, pocos de los ERPs actuales del mercado llegan a dotar de información o de digitalización en la planta de procesos. Por eso hablo de digitalización de procesos, porque como os he dicho al principio, digitalizar es todo. Y digitalizar son muchas cosas y puede englobar a muchas áreas. Pero cuando hablamos de digitalización de procesos, sí o sí necesitamos un sistema MES. Un sistema MES de captación de datos en planta a tiempo real que nos recoja datos de esas máquinas, que podamos trazarlo a las órdenes de fabricación, que el sistema MES se enlace a ese ERP, a ese cerebro, que es el que está creando, ¿no?, es el que recibe esos pedidos se convierten en órdenes de fabricación y esas órdenes de fabricación en los modelos habituales se imprimen en un folio y bajan a planta. ¿Cuál es la idea? Pues que intentemos evitar esos retrabajos, esa creación de 1000 papeles en planta y que implantemos un software que nos permita comunicarse con ese ERP para evitar una impresión de papel que al final del día, semana y mes y años son una locura de papeles. Ya os digo que eso es una locura de papeles. El software al final lo que consigue es recoger los datos del ERP en cuanto a las órdenes de trabajo, ponerlo en marcha en esa planta productiva con mis líneas de fabricación, con mis máquinas, recoger esos datos de las propias máquinas asociados a esa orden de fabricación y devolverle la información que el ERP necesite para cuadrar compras, para cuadrar almacén, para cuadrar logística en cuanto a salir el pedido del cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Eso sería una herramienta para digitalizar procesos productivos, que además nos va a ayudar a calcular el OE, que es un KPI que nos mide la eficiencia global de los equipos. Después os pongo una definición para aquellos que realmente no sepáis lo que es o que a lo mejor estéis calculándolo pero no asociéis lo que estéis calculando a esa nomenclatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué el sistema MES o el software de captación de datos en planta es tan importante? Pues porque nos va a dar datos en tiempo real y nos va a dar datos directamente de las máquinas. Vamos a hablar de datos de tiempos de parada. Pensar que las empresas que trabajan con papeles es muy difícil a nivel humano recoger exactamente los tiempos de parada. Recoger incluso las microparadas son indetectables. O sea, es imposible medir en frecuencia y tiempo cuántas microparadas tengo o cuánto ha sido la realidad de mis paradas al día, ¿no? Yo puedo tener una limpieza y tengo la máquina parada 15 minutos y el operario me va a poner 15 minutos, pero es que a lo mejor la realidad es que son 18 y medio o 19. Estamos hablando de que le hemos metido 4 minutos más, que no somos conocedores de eso y que si eso lo multiplicamos por las distintas paradas que podemos tener en una fábrica, si hay siempre desviaciones en el tiempo, porque al final, vamos a ser claros, en planta no lo vamos a ponernos con el cronómetro y los operarios no tienen el foco principal en ver cuánto tiempo paran, sino en intentar revertir ese tiempo de parada lo antes posible. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que hay una desviación muy importante en cuanto a paradas de máquina que nos van a afectar en la finalización de esa orden de fabricación, en retrasos a la hora de expedir a nuestro cliente. Y solamente estamos hablando de los paros. Obviamente hay muchos más factores que intervienen en ese proceso y que si trabajamos pues, con partes en papel o con dispositivos que al final yo, aunque sea un tablet, ya es bastante que eliminemos un papel. Yo puedo poner un tablet que igual es un interface del propio ERP y yo ahí estoy anotando lo que hago, ahora paro, ahora no paro, pero sigue siendo información subjetiva, sigue siendo información que el propio operario, en función del día en el que esté, pues anotará unas cosas o anotará otras, pero porque es así, es la costumbre que tenemos y es lo habitual. Eso está claro, no podemos pedirle más, o sea, él hace lo que tiene que hacer. ¿Qué hacemos si tenemos un sistema MES? Pues podemos tener esos tiempos de parada, podemos tener control de microparadas, podemos saber la velocidad real de esa máquina, ¿vale? Porque es importante cuando estamos fabricando un producto, yo tengo una velocidad teórica para que mi producto
a nivel de calidad cumpla todos los requisitos y para yo poder fabricar el pedido en el tiempo que yo me he comprometido con mi cliente, pues estableceré una velocidad media de fabricación. Si esa velocidad está por encima o está por debajo, es también muy difícil a nivel humano detectar estas desviaciones. Al final, la lógica, cuando ya tenemos el problema y ya vemos que tenemos mucho producto malo, pues podemos acabar deduciendo que tal vez la máquina o el operario, por un error o cualquier cosa, pues haya subido o haya bajado esa velocidad que como consecuencia nos ha producido mala calidad de producto. Bueno, todo eso puede ser deducible, pero cuando nos damos cuenta o lo deducimos, ya tenemos una cantidad de producto malo importante. Con el software MES lo que conseguimos es que sabemos esa velocidad en tiempo real, que tú puedes parametrizar una franja, ¿no?, de máximo y mínimo en cuanto a velocidad, y que si hay una desviación tengas un aviso en ese momento, un aviso en tiempo real, que te haga revisar o bajar a planta y saber qué ocurre con esa velocidad, porque a lo mejor si yo lo ajusto en ese momento me evito desperdiciar una cantidad importante de producto que al final es pérdida en cuanto a costes e inversión, ¿no? Porque estamos desechando materia prima, producto terminado, estamos perdiendo tiempo y bueno, y todo esto al final siempre repercute en retrabajos y en sobrecostes. Aparte de esa velocidad, pensad que también es muy importante saber los ciclos, porque al final yo, imaginaros que fabrico botellas de plástico, hago soplado de botellas, yo necesito saber cuántos ciclos ha realizado mi máquina, porque en función de los ciclos sabré la realidad de las unidades fabricadas. Ya veremos después si son buenas o son malas, pero ahora si eso no lo controlamos, pues a lo mejor un día me anotan 1000 unidades, cuando el pedido era de 990 y resulta que se han hecho 1100 porque ha habido un problema y se han desechado unas cuantas. Yo no sé exactamente cuántas botellas ha soplado mi máquina si no tengo un software de captura de datos en tiempo real. Si lo tengo, lo sabré exactamente esas unidades, sabré exactamente esos ciclos y además podré recoger parámetros de esa propia máquina en cuanto a variables de calidad, porque hay veces que la temperatura en ciertos factores y en ciertos sectores nos afecta a nuestro producto, a nuestra fabricación. Pues este tipo de herramientas también nos lo va a permitir, recoger variables o parámetros de la propia máquina que nos ayuden a prevenir desechos o mala calidad cuantiosa que nos afecte de una forma muy importante a los costes de nuestro producto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de variables que solemos recoger o se suelen recoger con este tipo de herramientas, pues presiones, temperaturas, alertas de fuera de rango, consumo energético, algo también muy importante conforme está ahora el precio de la luz, pues también esto ayuda a analizar los tiempos de los turnos, a analizar los precalentamientos de nuestras máquinas, porque a lo mejor estamos utilizando más tiempo del debido y eso nos repercute al consumo energético y como consecuencia al coste de la luz. Bueno, ya os digo, hay muchos factores que un sistema MES nos puede ayudar a mejorar. Porque cuando digitalizamos esto, ya estamos hablando de datos reales y datos fiables, porque al final las máquinas no mienten. Y claro, cuando nosotros tenemos esa información a tiempo real, podemos ser mucho más ágiles y podemos trabajar de una forma más certera, es decir, intentando el mínimo error. Aquí os he puesto la definición, ¿no?, lo que os he comentado antes en la diapositiva anterior del OE. Cuando hablábamos de eficiencia global de los equipos, los sistemas MES en los años 90, cuando aparecieron, cuando se desarrollaron los primeros, básicamente eran un software para controlar la producción, controlar la fabricación y que todos ellos siempre daban este indicador, el OE. El OE se compone de 3 KPIs, ¿vale?, de tres parámetros, son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Aquí influye mucho lo que hablamos, ¿no? La disponibilidad es el tiempo de máquina parada, el rendimiento es la velocidad real de esa máquina y la calidad es las unidades buenas frente a las malas. Esa multiplicación de esos 3 parámetros nos va a dar el OE. Cuando hablamos de OE, realmente estamos hablando de productividad. Yo lo que quiero saber cuando calculo el OE es cuánto de productivo soy en mi empresa. Hemos trabajado con clientes que al empezar la digitalización han estado un 65% de OE,
para ellos ha sido válido. Pensad que al final el OE, en función del sector, la forma de trabajar, si trabajáis en producción discreta, si trabajáis en continuo, por hoja de ruta, si trabajáis unos sectores u otros, es muy variable y es muy dispar. Puede haber empresas que trabajen a un 25% de OE y sea un buen KPI para ellos, como puede haber otras empresas que un 25% sea inaceptable por el tipo de producción que tienen, porque eso supondría una gran cantidad de pérdidas. Para que lo tengáis del todo claro, os voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando una empresa trabaja un 65% de OE, de productividad, significa de que de cada 100 unidades que tiene que hacer buenas, está fabricando 65. A partir de ahí, lo que hablábamos, en función de la empresa o no, el objetivo de OE será uno o será otro. La intención cuando colocamos o digitalizamos planta siempre va a ser aumentar esa productividad en un punto, en 2, en 3 o en 4. ¿Por qué? Porque eso nos va a repercutir en nuestra cuenta de resultados, nos va a ayudar a obtener mayores beneficios que yo después ya utilizaré, ¿no? Pues para entrar en mercados que ahora no podía entrar, para obtener directamente más beneficios a nivel de empresa o saber realmente la capacidad que tengo de mejora en planta para ir ganando y aumentando esa productividad. Bien, simplemente era haceros una explicación rápida, porque yo sé que hay muchas empresas, porque me pasa habitualmente, que no conocen este término, pero que ellos sí, con otros algoritmos o ciertos indicadores, más o menos calculan esa productividad de planta. ¿De acuerdo? Os pongo una explicación rápida, ¿no? Porque muchos clientes nos dicen, bueno, pero ¿cómo se implanta un software de captura de datos o cómo digitalizo yo mi planta productiva a nivel de procesos? Pues os lo explico muy fácil. Lo primero es obtener datos de las máquinas, obtener datos a tiempo real para conocer esos ciclos, tiempos de paradas y velocidades, y eso lo hacemos de una forma muy sencilla. O sea, si podemos acceder a ese autómata, se accede al autómata de la máquina, que al final es un cerebro que la propia máquina lleva, que hay veces que es accesible y hay veces que no. Cuando no lo es, pues podemos dotar, ¿no?, de otros elementos que también forman parte de Industria 4.0 y que nos dotan de conectividad, como un PLC externo, que es la cajita que tenéis en el centro, que a través de duplicados de señal de las propias máquinas, nosotros podemos enlazar a ese PLC que viene ya programado y obtenemos esa información de la máquina que queremos. ¿Vale? Obviamente esa información tiene que ir a un servidor donde tiene que haber alojado algo que esté recogiendo esos datos. ¿De acuerdo? Ese sería el primer paso, coger datos de máquina, porque al final es lo que nos va a dotar de realidad. Cuando un sistema MES está conectado a sus máquinas 24/7, pues al final, si yo me pongo a trabajar a las 6 y el sistema MES recoge que hasta las 6:15 no se han puesto a trabajar, pues otras, pues yo ahí ya tengo 15 minutos que digo, pues no se me pasaba ni por la cabeza, ¿no? Que 15 minutos al día podrían alterarme tanto la productividad de mi fábrica. Pues sí, la verdad que sí, porque si tenemos una máquina a lo mejor no, pero si tenemos 5, 6, 10, 200, pues evidentemente afecta y muchísimo, ¿no? La idea es que ese sistema MES recoja esos datos de máquina y nosotros vayamos sabiendo esas máquinas si están trabajando, si no están trabajando, si están paradas, si están en marcha, si están trabajando, cuántas unidades han trabajado y todo eso enlazado a esa orden de fabricación que habrá creado el director de planta o que habrá creado el sistema ERP que tengamos. Pero otra parte importante sería los operarios, ¿no? Lo habitual es que tengamos un parte o un Excel o algún sitio donde ellos nos anoten si tienen un descanso, si hacen un cambio de producto, si han añadido cierto lote de fabricación a la producción, y todo eso suele ser a mano y suele ser sobre papel. Cuando implantamos un MES, intentamos eliminar todos esos papeles e instalamos terminales táctiles, que como veis, pues esto es un ejemplo de Duit, pero obviamente cualquier sistema MES trabaja un interface muy visual y muy práctico para que con la mínima intervención posible del operario se recoja esa misma información de una forma fácil, ágil y sobre todo fiable, porque esto va a ir conjugado a esa información de máquina. Si la máquina está trabajando, pues todo estará bien, tendremos esa franja verde, pero si la tenemos parada, pues se nos colocará en rojo. Ya veremos si es el operario el que nos dice por qué está parada, a través de unos motivos predefinidos, o si la propia máquina, con sus alarmas internas, tiene la capacidad de autojustificar esa parada porque se haya encendido una alarma.
Y por último, cualquier digitalización de procesos tiene que requerir una parte analítica. O sea, yo estoy recogiendo por un lado datos de máquina, estoy recogiendo por otro lado datos de los operarios o de esos operarios asociados a esas líneas, que al final hay una base de datos que los tiene que conjugar y nos los tiene que mostrar con informes de una forma fácil. ¿Por qué digo esto? Porque si al final yo la información que tengo que analizar me va a costar más de entender que coger los partes y leerlos, pues no tiene sentido que implantemos un software de captura de datos. Así os lo digo de claro. La idea es que esa herramienta a mí me dé unos informes y unos datos de fácil comprensión y, sobre todo, ¿cómo diría yo? Que nos permita tener una respuesta de acción también muy ágil, ¿vale? Porque eso también es súper importante. Una vez habiéndose hecho la explicación de lo que un software de captación de datos en planta nos tiene que aportar o nos aporta o lo que nos ayuda a digitalizarnos, es importante también que veamos un modelo de planta digitalizada o lo que se concibe como tal. Os explico. Cualquier empresa tiene su fábrica, sus máquinas, ¿vale? Tendríamos aquí todas esas líneas y todos esos procesos automatizados, ¿vale? Pues, si tenemos inyectoras, si tenemos mezcladoras, si tenemos envasadoras, ya os digo, obviamente cada uno las máquinas que tuvierais. ¿Qué es lo ideal, no? ¿O qué debería de ser lo ideal? Lo ideal es que yo tuviera, a ver si puedo coger esto, lo ideal es que yo tuviera un RP, ¿vale? Que el RP esté enlazado a un planificador, ¿vale? Que me ayude a planificar mi trabajo en función de fechas, en función de consumos de materia prima, en función de lo que me permita agilizar mi producción, ¿vale? Para evitar pérdidas y para ser eficientes con las fechas de entrega de nuestro cliente. Después, por supuesto, deberíamos de tener un software de captura de datos. ¿Por qué? Porque el software de captura de datos va a estar conectado al planificador y, por consecuencia, va a estar conectado al RP. Con lo cual, estas tres herramientas conectadas entre sí nos permitirían conocer cómo estoy trabajando, qué tipo de trabajos estoy haciendo porque el planificador me está lanzando esas tareas, si tengo desviaciones con los tiempos de ejecución que el propio planificador me marca, es decir, yo te marco que tienes que hacer estas unidades en este tiempo y el software de captura de datos se encargará de recoger si se hace en ese tiempo, se hace en menos o se hace en más, porque sabemos que eso pasa. Muchísimas veces la misma referencia en un día se hace en 7 horas o en otro día se hace en 8,5, igual que la variación de unidades. La misma referencia, yo hay días que fabrico 1000, otros días 1200 y otros días 980. ¿Por qué? Pues porque hay algo en cuanto a paradas, velocidad o calidad de mi producto que no está funcionando bien, que me está bajando la productividad y que es lo que me está haciendo trabajar unos días de una forma o de otra. Bien, si nosotros tuviéramos estas tres herramientas, que serían lo ideal, nosotros estaríamos trabajando dentro de la industria 4.0, estaríamos digitalizados y todo esto lo podríamos visualizar, que al final es el kit de la cuestión, de una forma ágil y sencilla, sin tener que perder tiempo. ¿Para qué? ¿No? O sea, porque al final cuando me dicen, no, pero es que ¿para qué tendremos que digitalizar la planta? ¿O qué intención tengo yo para digitalizar esto? Si total estoy trabajando como toda la vida y yo estoy trabajando bien. Pues eso lo veremos luego, ¿no? El para qué, porque sí que es verdad que hay unos hitos muy importantes que sí que tendréis que tener en cuenta, ¿no? Pero toda esta información y todas estas herramientas, las tres, junto con esas máquinas que tendremos conectadas, nos van a permitir, en primer lugar, controlar lo que ocurre en tiempo real, de una forma fiable, para después analizar. Yo tengo que poder analizar qué está ocurriendo. Si para analizar soy ágil, pues seré mucho más ágil para optimizar, que sería la última parte. Este modelo de digitalización de planta nos va a permitir controlar, analizar y optimizar la producción de una forma ágil, en tiempo real y con datos fiables. A todo esto, si tenemos esos tres componentes y si cumplimos estos hitos de modelo habitual de digitalización de planta. Pero después la realidad es que no hace falta todo. Esto es lo ideal.
Pero hay empresas que tan solo tienen el ERP o que tan solo tienen un planificador o que no tienen ni ERP ni planificador y que trabajan por referencias y listo. Y no hay problema. Pues aquí sí que hay un pequeño problema, ¿no? Y es que si queremos mejorar, si queremos ser más competitivos y si queremos empezar a reducir costes, por lo menos esa capa debajo, que es la captura de datos, debemos de tenerla. O sea, es importante que ese paso dentro de la digitalización se esté empezando a acometer por las empresas porque está más que comprobado que a nivel de costes hay unos beneficios muy importantes, ¿vale? Al año y medio de haber acabado con esta digitalización, pues son, yo creo que unas amortizaciones rápidas y que hay unos aumentos importantes en beneficios de estos clientes, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito porque tengo un poco de desglose en cuanto, a ver si borro esto, un segundo, por si no lo vais a ver después, vale. Aquí tendríamos un poco más ampliada, ¿no? O más explicada la información de la diapositiva anterior. Aquí tenéis una pirámide. Esta pirámide yo sé que muchos de vosotros la conocéis, es la pirámide de la automatización y al fin y al cabo esto ya nos acompaña por los siglos de los siglos porque nos ayuda mucho a comprender dónde se sitúa cada herramienta que nos va a ayudar a digitalizarnos y por qué. En primer lugar, partimos de que todos tenemos una planta productiva que tiene máquinas, tiene sensores, tiene periféricos, tiene impresoras, tiene lectoras de código de barras, tiene etiquetas, tiene todo lo que una planta productiva suele tener. Después tenemos un ERP, que puede que lo tengamos o puede que no, vamos a pensar que sí, que situamos en esa parte superior donde hablábamos al principio, ¿no? De esas oficinas despachos. En el término medio entre el ERP y las máquinas debemos de tener un sistema MES. ¿Por qué? Porque es el software que tiene la posibilidad de estirarse hasta abajo y subir hasta arriba. Tiene la capacidad de conectar toda la parte de planta con todos los periféricos existentes y dotar de información fiable al ERP y rápida. Porque pensad que cuando trabajamos con partes en papel, en el mejor de los casos, el mismo día, a final del día, se puede picar la información de los reportes de las órdenes de trabajo. O hay veces, yo he tenido clientes que me dicen, Cris, es que empezamos a trabajar el lunes, pero es que yo hay veces que hasta el miércoles a lo mejor no puedo empezar a pasar partes. ¿Por qué? Pues porque tienen otros trabajos, otras tareas mucho más importantes que hacer que no picar esos partes. ¿Qué ocurre? Que con todo ese tiempo que yo tardo en picar esa información, es un tiempo de respuesta que estoy perdiendo, porque puede haber pasado algo en esa fabricación o en esa producción, con algunos parámetros o con algunas máquinas en concreto, que yo no lo voy a saber hasta el jueves, que tenga esa información arriba y que a lo mejor eso me comporta un retraso súper importante a un cliente, que incluso puede ser que el cliente me diga que no me compra más, porque no he cumplido la fecha de entrega, que eso ahora, bueno, vosotros si trabajáis en esto, sabréis que son mucho más exigentes con los plazos ahora que antes. ¿Por qué? Pues porque el mercado y las industrias están avanzando, están digitalizándose, gracias a este tipo de herramientas y a la digitalización de planta, pueden ser mucho más rápidos y más flexibles en las fechas de entrega, porque al final sabemos más o menos cuándo vamos a terminar. Si estamos controlando la productividad y vamos bien, pues perfectamente sabemos que vamos a cumplir fechas. Si tenemos un planificador, vamos a poder agrupar órdenes en función de consumos de materiales o en función de fechas de entrega para que esas órdenes se hagan consecutivas unas detrás de otras. Es decir, podemos hacer lo que queramos. Pero para poder hacer lo que queramos tenemos que empezar, ¿no?, a tomar datos y a ser conscientes de la realidad de la planta. ¿Qué es lo que os he puesto aquí, ¿no?, para que entendáis? El modelo ideal de planta pues consta de esta parte baja, ¿no?, que al final es control de procesos, el foco está en los procesos y las decisiones es en base a los procesos productivos. Después tendríamos este software que nos permitiría conocer o nos ayudaría a tomar decisiones en planta de forma rápida y fiable, porque nos va a ayudar también en la planificación y ya pone el foco en el producto, porque es la referencia que yo tengo que fabricar, que a mí me la ha dado el ERP y yo la voy a lanzar a las máquinas. Y después con todo esto, es decir, con la parte de abajo y la intermedia, el ERP va a poder tomar decisiones de negocio. Pero no el ERP, la gente que gestiona el ERP.
Lo bueno que es que estamos dotando o estamos nutriendo a ese ERP de datos fiables, de datos en tiempo real, que le permite ser más ágil a la persona que trabaja con él mismo en cuanto a decisiones, en cuanto a mi cliente, en cuanto a planificación y en cuanto a estructura de empresa. Si tenemos empresas tradicionales, que es lo habitual que me suelo encontrar en la gran mayoría de industria, ¿vale? Por desgracia todavía yo puedo arriesgarme a deciros que un 40% a nivel nacional de las empresas todavía no han empezado, ¿no?, a tomar partes o yo qué sé, tareas, ¿no?, de digitalización, con lo cual pues siguen trabajando de una forma tradicional, con partes en papel y, como ya podéis imaginaros, pues con retrabajos, pérdidas de tiempo y datos que no llegan a ser del todo fiables. Si tienen ERPs, pero están enfocados a producción o tienen módulos de producción, sí que es importante que sepáis que al final no tienen esa agilidad que un software de captura de datos puede dar, que el ERP es un cerebro y es un magnate para lo que es, pero no intentemos estirar desde arriba hasta abajo. Pensad que es más costoso. Si yo tengo en el pico al ERP y lo quiero estirar hasta la planta, pues me va a costar más tiempo, más trabajo y más dinero. Para ello hay unas herramientas en el mercado que son los sistemas MES, que nos van a ayudar a conectar el ERP con la planta a través de ellos, ¿vale? Entonces eso nos va a reducir costes, nos va a reducir tiempos y sobre todo nos va a reducir locuras en la cabeza, ¿no? ¿Vale? Porque sí que es cierto que me viene a la mente un cliente que llevaba 2 años intentando que el ERP hiciera de sistema MES, pero claro, es imposible, porque es que el ERP no está hecho para poder ser un sistema MES, ni tiene los algoritmos ni las entrañas en cuanto a flexibilidad y dinamismo que un sistema MES tiene, ¿no? Entonces, a los 2 años y 3 meses desistió y me dijo: Cris, mira, veniros para acá, ¿vale? O sea, ya no puedo más. Pero imaginaros, ¿no? 2 años de recursos, 2 años de tiempos, de pérdidas, porque al final no llegas a conseguir el objetivo. Que después hay muchas cosas que se pueden aprovechar y de eso se trata, ¿no? De aprovechar la infraestructura y las cosas que haya hecho ese equipo de ingeniería, de informática, pero ostras, es que eso a nivel mental es agotador, ¿no? El ver que no acabas nunca de perfilar lo que estás creando, pues ostras, da rabia, ¿no? Y para ello, pues las empresas cada vez más pues están asociándose o analizando herramientas estandarizadas que ya están creadas, que son de fácil implantación y que nos permiten agilidad en tiempos de respuesta, ¿no? Bueno, esto era más que nada para que vierais un poco ese modelo ideal, las empresas tradicionales con las que nos encontramos, pues las dificultades que encuentran o los problemas que ellos mismos nos dicen que tienen y simplemente para que tuvierais esa visión global. Vamos a los objetivos, ¿vale? Porque yo creo que es lo más importante. Los objetivos principales para la digitalización es que nosotros vamos a obtener datos, ¿vale? Datos reales con esa digitalización. Vamos a eliminar papeles y vamos a ser más flexibles. Y esos datos los tengo que convertir en información. Pero si los tengo que convertir en información yo y requiero de un montón de tiempo para convertir los datos en información, seguimos igual. La idea es que tengamos una herramienta que los datos nos los convierta en información, ya sea un Business Intelligence que hemos visto antes, un sistema MES que acabamos de ver ahora, ya sea un ERP, ya sea un sistema de gestión empresarial, o sea, de gestión de almacén, lo que sea, pero pensad que si nosotros consultamos que en distintas herramientas los datos, no tenemos información, solo tenemos datos. Hay algo que debe de encargarse de cruzarlos, trazarlos y que nos ayude a comprender realmente qué ocurre o qué está pasando. Cuando yo ya tenga esa información a través de la herramienta que considere necesaria, ¿qué consigo? Pues el último círculo, conocimiento. ¿Vale? ¿Conocimiento de qué? De lo que ocurre en planta. Conocimiento de análisis de por qué ocurre. Conocimiento de cómo puedo mejorarlo para que no ocurra. Conocimiento de qué está pasando en esas órdenes de trabajo, en esas referencias, con esos operarios, con esas máquinas. Estamos hablando de que pasamos de datos a conocimiento gracias a la digitalización y eso es súper importante. Es uno de los objetivos principales, porque la gran mayoría de empresas tienen muchas herramientas aisladas, han empezado pues, por oír esta tendencia a implantar cosas, pero si esas cosas no se comunican y están aisladas y cada una va a su aire, tenemos un problema y es que tenemos que perder el doble de tiempo para ver cada una de esas herramientas qué información nos da y entonces cuando yo las cruce en mi cerebro tendré el conocimiento.
Pues a día de hoy los sistemas MES tienen esa capacidad de recoger esa información de todas esas islas y darnos conocimiento, o al menos ayudarnos a tener un conocimiento. Otros objetivos principales o objetivos que ya os digo que nuestros clientes han hecho siempre hincapié de haberlos conseguido o de tener una gran necesidad por conseguirlos, ¿no? Y, por ejemplo, pues lo principal, ¿no? Datos 100% fiables y en tiempo real. Cuando digitalizamos, implantamos captura de datos o automatizamos ciertas cosas, pues estamos ya obteniendo información mucho más fiable. Por consecuencia, esto nos va a ayudar a aumentar la productividad. Cuando aumentamos la productividad, aumentamos los beneficios y a partir de ahí ya veremos cómo aumenta nuestra competitividad empresarial, pero ya os aseguro que aumenta y muchísimo. ¿Qué más? Si estamos digitalizados, lo típico, ¿no? O sea, yo soy mucho más ágil en el tiempo de reacción. Lo que a lo mejor tardaba 2 o 3 días en saber si lo sé hoy, pues voy a tomar acciones hoy, que eso me va a ayudar a mejorar mis procesos, que es otro de los objetivos principales. Porque estas herramientas tenemos que tener en cuenta que no solamente son una tendencia o son una moda, es que tienen un foco, es que tienen un objetivo principal y es mejorar. Pero si yo no sé la realidad de mi planta, yo no voy a saber mejorar, porque lo que yo aplique o lo que yo me crea que debo de hacer para mejorar nunca va a estar acoplado a la realidad de mis problemas. Porque a lo mejor yo pues, estoy incrementando, imaginaros, el departamento de mantenimiento. Es que tengo un montón de averías, un montón. Los operarios me dicen que todos los días hay como mínimo 5 averías por cada una de las máquinas. Pues vamos a contratar a otro mecánico para que así los mantenimientos se hagan más rápido y tengamos menos tiempo en las máquinas paradas. Vale, perfecto. Pero es que luego resulta que muchas veces de esas paradas son ajustes, son cosas absurdas, que a lo mejor son simplemente limpiezas o cambios de formato que se demoran o que llaman al mecánico porque consideran que es una avería y luego no lo es. Todo eso para nosotros es súper importante conocerlo para aplicar la mejora pertinente. Pero en este caso, esa mejora de contratar un mecánico, pues ha conllevado un recurso a nivel económico por la empresa de contratar a otra persona, que después resulta que el mecánico pues se pasea por la planta, pero no hace realmente de mecánico, porque no es una necesidad real la de las averías. O sea, no era una realidad esa las paradas de mis máquinas, sino eran otras cosas, otros factores que afectaban a ese funcionamiento que no tenía que ver con mantenimiento. Si estoy digitalizado y estoy recogiendo a tiempo real esto, pues sabré los paros, sabré las frecuencias, sabré los motivos, podré analizarlos, podré sacarme listados y sacar una media de cuáles son mis top 5 de paradas de máquina, ¿no? Todo eso es muy difícil o requiere de muchísimo tiempo hacerlo si trabajamos de una forma tradicional o si al menos no hemos empezado a digitalizarnos, ¿vale? Y al final, uno de los focos principales, yo creo que el más importante, siempre va a ser la reducción de costes. Nosotros cuando aplicamos tecnología o implantamos mejoras, tienen que ser siempre para reducir costes, en más o menos medida, pero siempre. Bien, obviamente vosotros tendréis muchos más objetivos y a nivel de empresas cada uno pues siempre tienen algunos objetivos concretos, pues de aportar valor a las tareas de los operarios o que se pierda el mínimo tiempo de intervención entre operarios y datos que imputan porque así están dedicándose más a controlar las máquinas y la producción. Pues bueno, evidentemente hay muchos más objetivos que todos son válidos y a todos os los compro, pero lo importante es que sepamos que podemos hacer algo para cumplir esos objetivos y que tenemos que empezar a hacerlo. Aquí os he puesto 2 vídeos, ¿vale? Tenemos el primero, a ver si se va. Vale. Esta empresa es de plástico. Desde hace más de 40 años trabajamos en la inyección de termoplástico. Estas décadas de experiencia nos permiten, además de trabajar con confianza y seguridad en el sector, combinarlo con la creatividad y la capacidad de las nuevas generaciones. Uno de los principales puntos de nuestra estrategia es la inversión en innovación. Desde el primer momento estábamos seguros que la tecnología iba a cambiar nuestra forma de trabajo. Por eso decidimos crear un área tecnológica que nos permitiese estar a la vanguardia del mercado. En los últimos 5 años hemos llevado a cabo desde una migración a Dynamics NAV hasta la implantación del sistema DUET en las 4 plantas de producción. Centrándonos en el proyecto de digitalización, el objetivo era ser eficientes y rápidos en gestión. Aprovechamos nuestra experiencia en fábrica en tiempo real, junto con la de DUI y Nunsis, para implementar un sistema lleno de mejoras con respecto al sistema que teníamos antiguamente.
Analizamos un proyecto con Duit, pero también una integración con los servicios de NAV 2017. No podíamos permitirnos que la implantación de los servicios penalizara al cliente con cortes o errores en la información. Y la experiencia y los consejos que nos dio Nunsis y Duit nos sirvieron para tener una implantación exitosa. Pérez Cerdá lleva más de 15 años trabajando con sistemas MES de captación de datos. Por eso damos las gracias a Nunsis y Duit, porque a pesar de la dificultad del proyecto, cumplieron los plazos y fue una implantación verdaderamente exitosa. A nivel de gestión de personas, era muy importante controlar la saturación que tenía nuestro personal en cada una de las máquinas, mejorando así el clima y el ambiente del operario en nuestra empresa. También nos permite reducir incidencias de calidad, ya que el personal tiene controlado el tiempo que utiliza y no va saturado para realizar los controles pertinentes. Desde el Departamento de Control de Producción estábamos cansados de comparar nuestros gastos meses o semanas después de lo realizado. Pero con Duit nos permite determinar si hemos ganado o perdido con un solo clic. Sin duda, es el futuro que se nos viene. Nosotros estamos seguros de que partimos de una buena base para los tiempos que se nos aproximan. Desde planificación necesitábamos tener un programa como estos para saber a tiempo real dónde tenemos estipulada la gente y la saturación que tiene. Aparte, también saber las averías de máquina, averías de molde en el tiempo lo más rápido posible. Estamos seguros que decidimos el camino correcto en este proyecto y nuestra intención es seguir creciendo con ello. Sabemos que esto es solo el principio. Bueno, os he querido poner este ejemplo y ahora veremos otro para que veáis que los objetivos de la empresa, aunque algunos coinciden con los que yo os he dado a nivel general, son algunos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues con el tema de la planificación, con el tema de los controles de calidad. Como os digo, cada empresa a nivel estratégico tiene sus propios objetivos. Lo que pasa es que la gran mayoría o muchos de ellos acaban parando lo mismo, ¿no? En reducción de costes, en agilidad en servicio al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis a Pérez Cerdá, que os ha dado pues, de viva voz su experiencia y sobre todo yo creo que lo que ha podido mejorar, que creo que es con lo que tenéis que quedaros, con la digitalización, qué podemos mejorar o qué debemos de mejorar. Y si os parece, os pongo otro vídeo de otra empresa. Perdonad que haya cogido a las dos del sector plástico. Son los dos vídeos que tenía más a mano. Obviamente, todos los sectores están a la vanguardia para acometer esa digitalización. ¿Vale? Os pongo este vídeo también. Duit, nosotros, desde su implantación, sí que podemos afirmar que hemos tenido una mejora en nuestro E considerable. Hola, mi nombre es Agustín Delgado. Actualmente soy responsable, director de producción de la empresa EGAOAR, Aljuan SL. Estuvieron evaluando otras opciones, pero bueno, se consideró que se adaptaba a nuestras necesidades, que era pues de una implementación fácil para nosotros y por eso se decidió por Duit. Básicamente el que tiene cualquier empresa productiva, es decir, conocer dónde estamos en el proceso productivo, que a veces no es tan sencillo. Muchas veces parece que conocemos lo que está ocurriendo en una planta, pero en una planta donde hay muchas máquinas, mucho personal implicado, muchas órdenes en proceso, pues es difícil saber exactamente qué se está haciendo en cada momento. Sí, Duit está integrado en nuestro sistema de planificación, ya que nos informa en tiempo real de lo que está ocurriendo en cada máquina y con cada orden. Si no tienes esa información, realmente todo lo que hagas está un poco basado en algo teórico, pero que no es real. Sin embargo, con Duit sí que tenemos ese conocimiento de lo que ocurre en planta. Sí. O sea, solo de alguna manera Duit empezó a darnos una imagen diferente a la que nosotros creíamos en muchos problemas. A ver dónde teníamos problemas pues, de paro, de avería, etcétera, etcétera, que no teníamos esa información, ese reporte y no sabíamos exactamente dónde estábamos. Solo el hecho de conocer esos indicadores ya implica mejora, es decir, porque ya tus acciones van dirigidas a donde realmente está fallando, o donde hay puntos de mejora en la producción. A veces parecen obviedades, pero realmente nos dimos cuenta que las averías se producen las 24 horas del día, porque trabajamos 24 horas al día
Conduit y viendo dónde teníamos esos problemas y ampliando ese horario, es decir, se mejoró muchísimo. Parece una obviedad, pero realmente en una planta productiva hay miles de indicadores, miles de problemas diariamente y no lo ves, pero ahí fue lo primero que hicimos. Entonces nosotros hemos mejorado en un porcentaje bastante elevado en nuestro E desde que empezamos a medir, que no sabíamos dónde estábamos, no teníamos un sistema que lo midiese. Desde nuestras primeras mediciones con DUI de nuestro E al momento actual ha habido una mejora considerable en la productividad. Y bueno, realmente queremos integrar todo el sistema que tenemos. Tenemos RP, tenemos Aduit, que es un mes, pero todo eso con mantenimiento, con el GMAO, con toda la integración que tenemos en cuanto a robótica en la empresa. Queremos llegar a una integración total para que se comuniquen realmente los problemas de un área a otra. La digitalización no es una opción, o sea, es que es el camino, es decir, que realmente la mejora en productividad, en servicio, en control de lo que tienes en fábrica, en disminución de desperdicios, de costes, pues hace que o se toma ese camino o estás fuera del mercado. Bueno, Duit, nosotros... Espero que os haya servido, ¿no? Al final, yo creo que independientemente de que en este caso hablen de Duit, estamos hablando de la implantación de un software MES. Como veis, ellos, cada uno de ellos tiene sus próximos retos o sus futuros cambios, ¿no? O adaptaciones en digitalización. En el caso de Agustín de Aguagar, pues él quiere acabar de integrar todo, que todo se comunique y que todo se conecte entre sí para evitar consultar distintas islas. Al fin y al cabo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para ser mucho más ágiles y perder el mínimo tiempo. Yo sí que quiero daros de alguna forma unas pautas o yo creo que unos consejos en función del tiempo que llevamos trabajando con las empresas para empezar esta digitalización o al menos saber qué necesitamos de la digitalización para mejorar, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cultura. La cultura de empresa. Es muy importante que lo que viene a ser gerencia, ¿no? El equipo directivo, esté concienciado, pues como por ejemplo ha dicho Agustín, ¿no? De que la digitalización no debe de ser algo a futuro, sino que debe de ser algo presente para el ahora. Es importante, ¿no? Que esa gerencia esté involucrada y que a nivel de cultura empresarial, dentro de sus estrategias o objetivos, forme parte el ir mejorando o el ir digitalizando. No hace falta toda la empresa, pero ir empezando por ciertas áreas o por ciertas zonas productivas que a lo mejor son las que más problemas nos dan. Yo creo que esa parte de la cultura, que al final va ligada a la mentalidad, son dos de los factores más importantes para tomar esta parte de digitalización o empezar a transformarnos digitalmente, ¿no? Cuando hablamos de mentalidad es lo mismo, tenemos que tener una mentalidad abierta y una mentalidad vista a futuro para analizar cuáles son mis problemas, dentro de mis problemas, cuáles son los más críticos, es decir, yo hacerme un listado, estos son los más críticos, 1, 2, 3, 4, y empezar a abordar el primero. Cuando tengamos el primero, el segundo, cuando tengamos el segundo, el tercero, y así. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido empezar la casa por el tejado. Tengo clientes que al principio han querido pues, empezar por una parte súper importante, que como es la digitalización de procesos, pero muy importante para ellos porque querían hacerlo todo. Querían meter robótica, querían implantar un software de captación de datos, querían cambiar o migrar el ERP, o sea, vamos a ver. Perfecto, si es que todo está muy bien, pero hay que ordenarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos, si los cogemos a nivel global y los cogemos con toda la ansia, ¿no? Con toda la necesidad que tenemos, podemos fracasar. Y estos proyectos no deben de fracasar porque se pueden hacer pautados, se pueden hacer escalables y deben de ser así. A nivel de recursos, una empresa, a no ser que contrate a un partner externo que le dote de todo lo necesario, y aún así ya os digo que tampoco, porque siempre hay cosas que se tienen que hacer de mano, o sea, de la mano con la empresa, con sus técnicos, porque ellos son los conocedores reales de sus problemas diarios. No hay que tener esa ambición de querer tenerlo todo para allá. Es, como os digo, lo más importante, ordenar esas necesidades,
recoger o montar o crear una estrategia de la mano de un partner, de dos, de los que sean necesarios, ¿vale? Para poder mejorar las áreas que consideremos. Y todo eso también siempre trabajando en equipo. O sea, yo tengo empresas en las cuales nuestro proyecto o el proyecto de implantación de un sistema MES ha estado liderado por el departamento de ingeniería, por el de calidad, por el de producción y por gerencia. Y todos ellos han estado involucrados y todos ellos han estado concienciados de la necesidad de esto y han trabajado en equipo para conseguirlo. Eso también es súper importante. Y por último, la comunicación, que aunque parezca absurdo, hay veces que en las empresas no nos hablamos o no nos escuchamos. Y es muy importante escuchar los problemas de los operarios, es muy importante escuchar los problemas de los cargos intermedios y todo eso nos va a permitir comunicar a gerencia hacia dónde queremos ir, dónde queremos llegar y qué podemos hacer para mejorar todas estas ineficiencias, retrabajos, pérdidas de tiempos, etcétera. Os doy estas 4 pautas que yo creo que son fundamentales para empezar a tomar acciones en cuanto a transformación digital. Y a partir de aquí ya pues os dejo la vía libre para que me preguntéis, me consultéis. Quiero hacer el cierre con esta frase que yo creo que nos va muy bien, que es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Vale? Desde nuestro amigo Lord Kelvin, yo creo que a nivel de Do It es una de las frases que siempre pues, nos identifica mucho, porque nosotros siempre trabajamos día tras día para poder medir, mejorar y que no se degrade nada, sino que todo vaya en aumento. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión. Por supuesto, agradeceros a todos el tiempo, el interés y el haber estado escuchando, pues bueno, lo que os he comentado. Espero que os pueda servir de ayuda. Tendréis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. Y no sé si, Bianca, has visto si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión que quiera que aclaremos. No lo sé. Sí, estoy mirando, bueno, muy bien el webinar, enhorabuena, ha sido genial, la verdad es que sí. Muy, muy bien explicado. Y en las preguntas no estoy viendo ninguna, sí que estoy viendo mensajes de gracias y de que muy bien el webinar. Por lo tanto, si queréis, como tenéis el contacto de TIC Negocios, ¿vale? Podéis enviar ahí las preguntas que os surjan y nada, yo se las remito a Cristina. De todos modos, yo no estoy muy metida en el tema de industria, pero tengo una duda, así ya cerramos. A ver, por ejemplo, si una industria está con un proyecto ya, con un software ya de escala, ¿vale? Que realmente pues, es un proceso de control de datos, no es de toma de decisiones. Si quiere ir un paso más, que es ya la implementación de un sistema MES, ¿estos dos softwares se relacionan, están por separado, convivirían los dos, es decir, como que duplicaría datos o cómo funciona? Pues mira, Bianca, muy buena pregunta, porque además es una pregunta que los clientes muchas veces suelen hacer o que las empresas también tienen en duda. Cuando existe un SCADA, a la hora de implantar un software de captación de datos o un sistema MES, es mucho más fácil todo, porque ya tenemos esa capa de datos, ¿no? Esa señalítica y esa, ¿cómo diría yo? ¿no? Esa capa estructurada en cuanto a información que al fin y al cabo solamente tenemos que recoger. En ese caso lo que hace el sistema MES es conectarse al SCADA y recoger esos datos de planta del propio SCADA. ¿Para qué? Pues para que todas esas informaciones y todos esos datos, parámetros, flujos y movimientos, el SCADA, o sea, nos los lance y el sistema MES se encargue de lo mismo, ¿no? De estructurarlos, de poder pues trazarlos en cuanto a órdenes de fabricación, tiempos y unidades fabricadas, además de otras muchísimas cosas que obviamente suceden en planta y que nos los pueda mostrar de una forma analítica, porque al final el SCADA es para consultar en ese momento, para tomar acciones y controlar el proceso, pero no nos permite analizar con carácter retroactivo o no nos permite enlazarlo o trazarlo a órdenes de trabajo, operarios, tipo de referencias. Para ello sí que se requiere un sistema MES que, gracias a la información que tenga de órdenes de trabajo o del propio RP que nos haya lanzado, se encargue de mezclarlo todo, como digo, con una batidora y mostrárnoslo de una forma rápida y fácil. No sé vale, si... Vale. Sí, perfecto. Yo digo, a ver si se duplican los datos o tenemos dos software por separado y vale. No, imaginaba que seguramente vas un paso más y para bajar costes, como tú has dicho, y que sea más fácil el uso. Mira, ya que he hecho yo pregunta, se han animado y tengo aquí una pregunta de Laura y me dice que quería saber si se compaginaría con Business Central de Microsoft y que si tiene base de datos de SQL.
Sí, mira, justamente, a ver, nuestro sistema MES tiene una base de datos SQL Server que está abierta. Pues como te puedes imaginar, no tiene ningún problema en cuanto a integrarse o conectarse con ese Business Central. A día de hoy nos hemos enlazado a cualquier ERP del mercado. Para ello hay unos protocolos de comunicación estándares, como podéis imaginar, pues mediante una API, mediante Web Service, mediante JSON, tablas intermedias, CSVs. Podemos hacerlo como queráis, de la forma que sea más fácil para vosotros y siempre y cuando teniendo en cuenta la información que nos vamos a comunicar, o sea, qué nos va a dar el ERP y qué le vamos a devolver. Porque pensad que el sistema MES recoge muchísimos datos y datos que al ERP no le hacen falta, que por eso se quedan en el MES. Entonces, simplemente hay que definir muy bien esa estructura de qué nos envía y qué le devolvemos y la integración es totalmente exitosa. Vale, me contesta Laura que muchas gracias por la contestación. Bueno, pues Genial. veo que no hay más preguntas, sí que hay muchos mensajes de que ha gustado mucho el webinar. Así que nada, si queréis damos por finalizado el webinar. La grabación va a estar subida a las plataformas de TIC Negocios, ¿vale? Tanto a YouTube como a la propia plataforma de GoToStage, que recoge todos los webinars que hacemos aquí en TIC Negocios. Y nada, os vais a recibir un correo con una pequeña encuesta, ¿vale? También con el correo de Cristina. Así que cualquier duda, tanto a mí como a Cristina, nos la podéis hacer por correo, ¿vale? Perfecto. Pues Nada, bueno, Bianca, muchas gracias, gracias Cristina. por la presentación y por el acompañamiento en el webinar y gracias a los asistentes por haber estado escuchando, ¿no?, toda la sesión y por yo creo que las felicitaciones, ¿no?, que al final se agradece que una persona pueda transmitir las cosas bien. Así que genial. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta el próximo webinar. Hasta luego, Cristina. Chao. Chao, chao.